descifrado, quedaría la densidad empacada por la sección, el volumen diferencial de empaque. Estamos haciendo eso. Luego, del balance de energía, para el caso adiabático, nos da esta expresión que está aquí, que es, ya se los comentaba en la clase pasada, es idéntica a lo que se maneja en el sistema homogéneo. ¿Sí? Nada más que aquí el contexto, pues es el caso heterogéneo. ¿Alguna duda de esto? ¿Hicieron ese análisis o lo están haciendo? Díganme, por favor, para no irme rápido. Y la idea sería que ustedes se pusieran a hacer ahí los cálculos ahora, a pesar de que es un problema resuelto. Pero esto, de ahorita se los digo, seguramente va a venir un problema en el examen de este tipo. Establecer las ecuaciones de trabajo. Entonces, sí les pediría que pongan mucha atención a lo que estamos planteando. Una pregunta, doctor. Entonces, ¿estamos hablando de un reactor diferencial? No, estamos hablando de un reactor de lecho fijo que está empacado con una cierta cantidad de catalizador, que es la que queremos calcular. No, aquí el diferencial se refiere al elemento de volumen que tomamos para hacer el balance. No confundas. ¿Sí me explico? O sea, tu balance de materia en forma diferencial implicaría tener aquí un elemento diferencial, o sea, que lo que entra y lo que sale. De tal suerte que lo que te va a dar la respuesta de longitud del reactor o conversión para una longitud dada es la integración. Acuérdate que el balance, en el caso de balance de materia, en el caso de los reactores de flujo pistón, tenemos que integrarlo a lo largo de todo el reactor. No sé si eso te aclare. Sí, doctor, gracias. Entonces la parte diferencial aquí es solamente para la pastilla. No. Ya olvídense, ahorita ya estamos a nivel del reactor. Acuérdense cómo establecimos, a ver, déjenme plantearles dónde anda aquí no sé si aquí en la parte de teoría. No, esta es información del curso. No. ¿Dónde anda la parte esta de la teoría? ¿Dónde anda la teoría? Balances estos, aquí están. Acuérdense, en el caso del reactor, para establecer, este es el elemento diferencial. Imaginen ustedes que este es el elemento diferencial que estamos considerando. Nada más que ya hicimos todos los análisis y las suposiciones y llegamos. Aquí acuérdense, esta es lo que viene en el libro de Smith para facilitarles el análisis. Cumplimos con esto en principio, entonces llegamos al final a una expresión que es esta. Aquí es lo que lo estoy diciendo, ¿no? El volumen de la masa de catalizador, el volumen de la mezcla del reactor por la densidad empacada. Si yo pongo aquí dW, pues esto sería dV por ρV, ¿no? Es un elemento diferencial. Estamos hablando de este balance a nivel del reactor. Y en principio el elemento diferencial que le estoy planteando es este que está aquí. Es el anillo, nada más que la parte de la transferencia hacia la parte radial no existe. Acuérdense cómo definen ustedes el reactor de flujo pistón. ¿Cómo consideran el pistón, el punto donde, en cualquier punto del reactor, Z, cómo consideran la concentración a lo largo del radio en ese punto? Coméntenmelo, por favor, porque si si yo estoy partiendo de la base de que estas cosas ya las deben de conocer muy bien. Si no, pues para volverlas a explicar. Comenten. Nosotros aquí tenemos en el flujo pistón,
Imagínense que este anillo avanza tal como está a lo largo del reactor. Y en cada punto de la longitud del reactor, la composición a lo largo del diámetro del reactor es la misma. En el punto Z, que ustedes ubiquen. Cambian el punto, avanza un poco este tapón y cambia la composición. Y en ese nuevo punto, en esa nueva posición, vuelve a estar la composición uniforme en todo el diámetro. Y así sucesivamente hasta que sale el reactor. Ese es el modelo, lo que implica el modelo de flujo pistón. Desde que entra hasta que sale del reactor, ¿sí? Va variando a lo largo de la longitud del reactor, pero no varía en la posición radial. Se considera inclusive mezclado perfecto. Eso es un concepto que se vio yo por lo menos lo veo, lo vimos, los que estuvieron conmigo en el curso de reactores 1, eso se vio bastante, supongo yo, bastante claro. ¿Sí? En el caso del reactor de flujo pistón. Esa es la característica pues, del reactor de flujo pistón, que tenemos un perfil plano que va avanzando a lo largo del reactor. Esto es lo que estamos ahorita considerando para el caso de este reactor. Ahora, para hacer el balance de materia y de energía, se establece un elemento diferencial. Y ese elemento diferencial es este que está aquí. Imaginen ustedes que no tienen el delta R, esto es todo el diámetro del reactor. Pero el delta Z sí es el elemento diferencial en el que estamos haciendo nosotros el balance. Y en este delta Z está contenido una determinada cantidad de catalizador. Entonces, por eso le digo que el volumen diferencial, que es el que tenemos aquí, por la densidad empacada, nos va a dar la masa de catalizador que se encuentra en ese elemento diferencial. Esa es la idea. Entonces, regresando al problema, ¿dónde quedó? Aquí. Regresando al problema que estamos analizando, este balance, pues es el balance diferencial que integrado me daría a mí ya sea la conversión para una longitud dada o la longitud para una conversión dada. Digo, esto lo vimos, insisto, desde la cinética homogénea, en balance de reactores 1. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y lo mismo, aquí ya lo puse integrar, aquí ya lo integré, pero aquí lo mismo tendríamos para el caso del balance de energía. Tendríamos Ft por Cp dt igual a delta H por F de X. Ya integrado nos da esta relación que es igual, insisto, al caso que vimos en el caso homogéneo. O sea, aquí este par de balances, ustedes deben de tener mucha familiaridad con ellos. Nada más que esta R no es la R homogénea, es la R heterogénea. Hablamos de la ρB, aquí la densidad empacada. En el caso homogéneo no lo vemos así. En el caso homogéneo hablamos de el área de sección transversal por dz porque multiplica la R, pero acuérdense que la R está definida en términos del volumen de la mezcla reaccionante. Esas son las variaciones del balance que estamos analizando ahorita en el caso heterogéneo respecto al balance del reactor homogéneo. Si no queda claro, díganme, por favor. Entonces, estas son las ecuaciones que tomamos como base, lo que les comentaba en la clase pasada, de tener balance de materia, balance de energía y la ecuación correspondiente a la tasa de reacción, que suponemos que es la tasa de reacción global. Es con lo que vamos a trabajar todo el análisis del problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues traducir toda esta información que tenemos aquí de datos, traducirlo para que yo pueda tener mis ecuaciones de trabajo. ¿Sí me explico? Voy a tener aquí un numerito por dx
es otro numerito por dz. Y acá lo mismo, el delta H que conozco por FT, FNFTCP. Y hay ciertas consideraciones de ingeniería química que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Por ejemplo, les adelanto, el CP, pues es razonable que pongamos el CP del vapor de agua por el exceso de vapor que tenemos, 270 versus, o sea, estamos hablando de 20 moles de vapor por mol de etileno. Entonces, si alguien se pone muy estricto con el cálculo, pues adelante, ¿no? Acuérdense que el CP de la mezcla es igual a la fracción mol del componente correspondiente en esa mezcla por su CP correspondiente. Entonces, van a encontrarse que la variación al final no es tan importante. O que haber considerado el CP de la mezcla como el CP del vapor es razonable, pues. Insisto, en el trabajo de ustedes siempre van a estar redondeando esto, viendo la manera de cómo establecer cálculos que estén apoyados en suposiciones razonables. ¿Sí? Alguien, insisto, alguien que tenga sus dudas, yo lo invito a que haga el CP, vea el CP del vapor de agua, que lo de, y el CP del etilbenceno, multiplicado por las fracciones que están aquí representadas, 13 entre 283, ¿no? Que son las moles totales, que es la fracción mol del etilbenceno, y el resto, con respecto a 1, la fracción mol del vapor. Y van a ver que prácticamente la misma del vapor de agua. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos. Les decía, lo que hay que hacer es traducir toda la información a las ecuaciones. Entonces tenemos que el área de sección transversal, pi cuartos del diámetro al cuadrado, y nos quedan 12.57 pies cuadrados. ¿Lo quieren ir calculando, por favor? Porque una de las cosas que he sacado en conclusión del examen, de los dos, es que creo que no están haciendo muchos cálculos ustedes, entonces se confunden. Por ejemplo, en el caso del problema, de los dos problemas, del segundo problema del examen, del segundo parcial, si en principio se les pide calcular la difusividad Knudsen, y yo les puse a propósito la misma temperatura y la misma presión, y es el mismo sistema reaccionante del problema 1. Entonces, con toda la confianza, podrían haber tomado la difusividad molecular que calcularon en el problema 1 y usarla en el problema 2. No veo por qué no. Y de ahí sacar una difusividad combinada y luego después la difusividad efectiva. Problema 2, básicamente quedó en el contexto de la caracterización del catalizador. Por ejemplo, el volumen de poros debió haberse calculado considerando las densidades de partículas y la densidad de la fase sólida. Al restar esas densidades, los inversos de esas densidades les daba el volumen de poros. Vimos cálculos de eso. Y esa es un cálculo importante para calcular el diámetro promedio de poros, que es igual a 2 veces el volumen de poros entre el área superficial que se les da de dato. Nadie lo hizo eso. Quedó un agente nada más. Lo cual me dice que no han desarrollado pues esa habilidad o ese recurso de cálculo, criterio que deberían de estar ustedes manejando. Esa es la crítica que yo le puedo dar, y de paso le respondo la pregunta que me hacía un compañero de ustedes que me estaba cuestionando al respecto. O sea, no es que la difusividad Knudsen y la difusividad molecular son iguales, no, de ninguna manera. Pero puede, ya en el análisis del contexto que se haga del problema específico, puede uno tomar nuevamente una conclusión razonable de despreciar una difusividad respecto a la otra, en función de qué, pues de los valores numéricos que tenga, ¿no? Pero hay que hacer el análisis, eso les he insistido mucho. Cierro el paréntesis, venimos.
Entonces, área de sección transversal. Ahora, en el balance balance de materia, dz es igual a F por dx entre el área de sección transversal por la densidad por la RP. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos los valores 13.5, 12.57, que es el área de sección transversal, 90, que es el dato que tenemos nosotros del empaque, y eso me permite llegar a esta expresión. dz igual a 0.0119 dx en RP. Alguien le redondeó y puso .012, está bien, es razonable, pues. Digo, si ya lo tienen ahí, déjenlo como está. Acuérdense que normalmente en ingeniería química, eso se lo dicen en los libros de introducción a la ingeniería química, a manejar hasta 4 decimales es correcto. ¿Sí? Ya más, ya es como que exageramos, ¿no? Como que eso, mientras más metemos ahí, ese valor palidece, pues, el efecto. Luego, lo que les acabo de comentar, dado el exceso de vapor, suponemos el CP del vapor de agua, que es igual a 0.52 BTUs libra grado Fahrenheit. Y además se mantiene constante. Aquí el comentario es, si no tenemos esta condición de considerar el CP constante, tenemos que poner el CP en función de la conversión para ir viendo cómo va variando la cantidad de especies químicas a lo largo del reactor que va a impactar el CP. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, en un caso donde ya no sea tan simple hacer esto. Y si no mal recuerdo, lo llegamos a ver en el reactores 1. Pero en este caso específico, insisto, específico de este problema, por las condiciones que nos están dando, podemos razonablemente suponer que la mezcla es el CP del vapor de agua y que además se va a mantener constante a lo largo del reactor. Pero insisto, está apoyado en esta situación. Entonces, cada vez que ustedes analicen un problema, tienen que hacer un análisis de este tipo para tomar la decisión. Entonces, viéndolo así, las moles totales, bueno, y la masa, porque aquí están los pesos moleculares. El peso molecular del etilbenceno es 106, el peso molecular del agua es 18. Al multiplicarlo, nos da la masa, ¿no? La masa que corresponde a los 13.5 del etilbenceno y a los 270 del vapor de agua. Y esto lo multiplicamos por 0.52 porque está referido a libras. Si lo tuviéramos a libra mol, pues nada más hacemos la suma y punto. Y eso nos da una cantidad de 3.270 BTUs hora grado Fahrenheit. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor, todo bien. Dijo que el .52 era para pasar de libras a... No. El CP igual a 0.52, aquí está, BTUs libra grado Fahrenheit. Y que además lo podemos considerar constante a lo largo del reactor por esta especificación que tenemos. Sí. Ok, ya. ¿Perdón? Sí. Sí, no es conversión, es simplemente, si tú vas a las tablas y manejas el vapor de agua a esta temperatura, lo vas a encontrar a 1616 grados Rankine, o lo equivalente a 625 centígrados y 1.2 atmósferas o una atmósfera, te va a dar eso, 0.52 BTU libra grado Fahrenheit. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces con estos valores vamos al balance de energía. ¿Qué me dice el balance de energía? Pues que T menos T0 es igual al delta H. Entonces el delta H, el signo negativo de aquí es importante respetarlo. Si ustedes tienen un caso diabático y el sistema es endotérmico y hacen cuentas alegres con el signo y empezar, y la temperatura, ¿qué tendría que pasar con la temperatura en el caso endotérmico? Adiabático endotérmico. ¿Cómo esperan que la temperatura se mueva?
¿Para arriba o para abajo? ¿Es un caso que dijo exotérmico? Bueno, Caso adiabático, ajá. o sea, no hay intercambio de calor con los alrededores que compensara los efectos térmicos debidos a la reacción, y a la reacción termodinámicamente es endotérmica. Pues entonces va, ¿Qué le sucede a la temperatura conforme avanza el tapón a lo va, largo del reactor? va a bajar la temperatura. Va a bajar. Entonces ahí tienen un indicador. Si por alguna razón ustedes ignoraran este signo negativo, pues ¿qué va a pasar con esto? Esto va a sumar. ¿Sí me expliqué? Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades, con los signos y todo. Y sobre todo el criterio de ustedes como ingeniero es tener idea de la película que están trabajando. Entonces, si nada más meten números, se obtienen valores y no tienen la crítica de los resultados que están obteniendo, pues eso pues, también es una fuente de posible error. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y sucedería lo mismo al revés. Si fuera el caso de una reacción exotérmica, el signo negativo de aquí se anula con el signo negativo del delta H. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto les va a quedar que este valor de aquí va a sumar. Por lo tanto, la temperatura a lo largo del reactor, si fuera el caso exotérmico, tendría que ir subiendo para una situación adiabática. ¿Sí me expliqué? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado y evitar hacer las cosas nada más como robotitos. O sea, pues si no, para eso está Yo la tengo una duda. computadora. El criterio de ustedes es el que tiene que prevalecer. Entonces, si ustedes hacen su análisis y la temperatura les va a ir cayendo conforme en principio el tapón va avanzando con la mezcla que va a estar reaccionando, estamos en lo correcto, ¿no? Entonces, un punto de alarma es esa. ¿Por qué resulta que la temperatura sube? Pues no va, porque estoy aquí, no estoy pelando el signo que está aquí. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto. Haciendo las multiplicaciones correspondientes, nos va a quedar que la temperatura en el caso diabático es igual a la temperatura de alimentación al reactor, que es 1616, menos 248 que sale de hacer todo este cálculo que está aquí, por X, suponiendo que la X0 es igual a 0. Esta que está aquí. Entonces, ya trabajamos el balance de materia y ya la tenemos, la ecuación de trabajo del balance de materia, y ya tenemos la ecuación de trabajo del balance de energía. Sin embargo, el balance de materia nos está pidiendo que tengamos una expresión de R en función de X para poder ser consistentes con el sistema. Y esa expresión, pues es importante que la hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de un balance de moles. Aquí lo tenemos, el balance de moles. Ese balance de moles, ¿qué me dice? Partiendo yo de una mol como base para el análisis, una mol de tilbenceno, pues yo voy a tener que el número de moles de tilbenceno va a ser 1 menos X. ¿Sí? El vapor, si hago la división entre 270 y 13.5, me da 20 moles de vapor. Y yo voy a producir X moles de estireno y X moles de hidrógeno. Aquí no lo puse, pero aquí este 1 es un número, una mol. Entonces yo aquí le debo de restar, a una mol le debo de restar una moles. No le puedo restar otra cosa. Entonces, en principio, no lo puse, pero en principio hagan de cuenta que esta X va multiplicada por 1. Entonces, la X, acuérdense cómo se define la X.
O sea, la X, déjenme, ya subió a 25, qué bueno. Acuérdense que la X la estamos definiendo nosotros como, vamos a poner una C0 menos C entre C0. Si yo tomo como referencia que la mol que estoy para definir X es una mol, entonces al multiplicarlo por 1, entonces me va a quedar C0 menos C. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es lo que reaccionó del etilbenceno para obtener el estireno y obtener el hidrógeno. Eso es lo que les estoy tratando de explicar con la expresión que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, esto 1 menos X, hagan de cuenta que va multiplicado por 1. Entonces, a 1 le estoy restando lo que reaccionó del etilbenceno. El vapor ese se mantiene. Y esto es como un inerte. El estireno, que es lo que se forma, y el hidrógeno que se forma, que sale de la molécula del etilbenceno. Sumo y me va a quedar la sumatoria de 21 moles más X. Hasta aquí vamos. Solo una duda, profe. Dime, por favor. En el balance de energía, ¿por qué toma el 13.5? Porque está aquí F. Ajá, pero ¿por qué especialmente el del etilbenceno? Porque es el que estamos tomando como referencia. Ok, en los dos Y los balances. moles totales es el etilbenceno más el vapor. Ajá, eso sí, pero en los dos balances estamos tomando en cuenta el etilbenceno. Pues claro, todo gira alrededor del etilbenceno. Ok, Aquí no tuvimos que hacer la reflexión de decir con respecto a qué reactivo yo voy a trabajar. Acuérdense que uno de los criterios es considerar el reactivo limitante. A partir de eso definen su conversión, sus moles, etcétera. Aquí no hay no hay necesidad de eso. Aquí este es un solo reactivo que es el que se está descomponiendo en el estireno y en el hidrógeno. ¿Sí? Entonces todo tu balance gira alrededor del etilbenceno. Por eso aquí la F es la del etilbenceno y FT es la suma del etilbenceno más el vapor. gracias, profe. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Estrictamente hablando, ya que me metiste en esta dinámica, igual agradezco. Estrictamente hablando, nosotros deberíamos de considerar las moles de etilbenceno, las moles de estireno, las moles de hidrógeno y las moles de vapor. Pero está el exceso del vapor, que no lo tomamos en cuenta, o sea, no llegamos a ese nivel. En otros casos sí es importante que lo definamos, lo vamos a ver. ¿Está claro? Porque esto va variando a lo largo del sistema, ¿no? Conforme la conversión aumenta, varía, pues va a haber la mezcla que va a ir. Imaginen ustedes que van a esta altura del reactor, pues ya la mezcla ya no es nada más etilbenceno con vapor de agua, ya lleva estireno y lleva hidrógeno, ¿no? Y conforme avanza este perfil, hasta que sale, pues ¿qué van a salir aquí? Va a salir el etilbenceno que no alcanzó a reaccionar, el vapor que sigue acompañando toda la mezcla, más el estireno y el hidrógeno que aparecieron, ¿no? Y que se van formando y van aumentando conforme avanza el tapón. Entonces, estrictamente aquí tendríamos que plantear eso. ¿Sí lo ves? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, entonces este es el balance de moles del sistema que estamos analizando y eso me sirve para definir mis presiones parciales, que ya también ya hicimos algunos ejemplos de esto. Entonces déjenme cerrar este negocio y voy a dejarlo aquí. Voy a pasar
¿Dónde anda? Creo que me fui por el otro lado. No está mi iPad. ¿Dónde? No está mi iPad. ¿A poco tu aniversario se encuentra? Entonces no lo... Chin, no lo encuentro. Ah, no, este es ejemplos. Ejemplo 13.3, aquí está. Vamos a ver ahora, ya aquí está. Entonces tenemos ahora el... Siguiente paso fue establecer las presiones parciales, ¿no? Que la presión parcial del etilbenceno es la fracción mol por la presión total. Y aquí aparece el 1 menos X entre 21 más X, ¿no? Por 1.2. Y la presión parcial del estireno, que va a ser igual a la presión parcial del hidrógeno, es X entre 21 más X por 1.2. Y esto es lo que sustituimos en la R. Ahora, previo a esa R, ahorita les lo voy a poner un poco más grande para que se vea. Esta es la R, conviene manejarlo en términos de base neperiana, entonces multiplicamos todo el término, lo multiplicamos por 2.3. ¿Para qué? Pues para pasar del logaritmo base 10 al logaritmo natural. Es un recurso, no hay de otra. Y este 2.3 multiplica, en principio, al multiplicar 2.3 por el logaritmo base 10, nos da el logaritmo natural. Y aquí, pues, obvio que tenemos que multiplicar por 2.3 los dos términos que aparecen ahí desglosados de la K. Y si lo vemos como la K, que es E a esto y esto, pues tenemos que la K es igual a E a la 4.1 por 2.3. Esto es el factor preexponencial de Arrhenius por E a la menos 19.748 entre la temperatura definida en grado Rankine. Noten que aquí ya convertí la temperatura en grados Kelvin que está reportada en la ecuación original del problema que vimos acá. La K, ¿dónde anda? Aquí está K, esta T está dada en grados Kelvin. Pero estamos pasando todo a grados para manejar ¿cómo se llama? Todo el sistema inglés. No andar jugando con las unidades correspondientes. Entonces ya tenemos que la K es igual a 12.458, factor exponencial, por E a la menos 19.748 T. Esa es la expresión de K que vamos a utilizar en nuestros balances. Entonces sustituimos la expresión de K y lo sustituimos de las presiones parciales que están definidas en términos de la conversión y llegamos a esta expresión para la RP. A ver, lleguen, por favor. ¿Le puede subir, por favor, tantito? Ahí. Pero todavía no me avisan.
Profesor, Hey, el 1.2 que usted usó ahí en las presiones parciales, ¿de qué es? es la presión total del sistema, aquí está, Ah, ok. todo el problema. Ah, sí, sí, tiene razón. Es la presión en la que trabaja el reactor. Profe, tengo una duda en la cuestión de temperatura. Dime. Eh, hicimos la conversión de T en grados Rankine entre 1.8 para pasarla a Kelvin, ¿no? No, al revés. Ahí está, Ah, de ahí está la Kelvin a expresión, Rankine. aquí está. Ajá, pero ese es para pasar de Kelvin a Rankine. Exacto. Ya te queda la temperatura en Rankine y el 1.8 sube y es lo que te da el 19.000. Ah, ya, gracias. Profe, Dime. yo tengo duda en ese del 2.3 logaritmo natural de k igual al logaritmo natural de k y toda esa expresión. ¿Esto que está aquí? Ujú. ¿Y cuál es la duda? Pues, ¿de dónde sale? Porque la expresión que nosotros tenemos solamente es que el logaritmo natural de k va a ser igual a los 4770 entre t más 4.10. No, en el problema viene logaritmo base 10, ¿no? Ujú. En el enunciado del problema, déjame verlo. Sí. Es que creo que lo estoy leyendo mal, Beta. ¿Vale? 2.3 logaritmo de k, eso es igual al logaritmo natural de k. Sí, sí, eso es la conversión directa. Sí, en el problema viene el logaritmo base 10. El logaritmo base 10 siempre lo han representado como log. Esto. Esta expresión te está indicando que el logaritmo base 10. Y esta expresión te indica, de acuerdo a la nomenclatura universal, que es el logaritmo natural. Entonces, para que yo pase el logaritmo base 10 al logaritmo natural, lo debo de multiplicar por 2.3. Hasta ahí llega. O sea, este valor de 2.3 nada más sirvió para que yo justifique esto. Pero Ok, como yo profe. multipliqué por 2.3 esta expresión, pues Tiene que necesito multiplicar multiplicar todo. toda la parte del lado derecho. Ah, ok, sí, ¿De profe. acuerdo? Entonces yo Sí. multiplico por 2.3 los 4.770 y hay 1.8 que es para que yo pase la temperatura en grados Kelvin a grado Rankine.
S por P hidrógeno. Entonces, al multiplicar estas dos, les queda este término al cuadrado. Si yo lo factorizo el 1.2, para que me quede nada más 1.1 menos X entre 21 más X menos 1 en K, 1.2 por X cuadrado entre 21 más X al cuadrado. También alguien dirá, bueno, ¿se puede también factorizar 21 más X? Se puede. Entonces, si se sacan entonces este término lo dividen entre 1 más X, entre 21 más X, y aquí les va a quedar 1 menos X menos con la T, que es una dependencia exponencial. Entonces, mi K de equilibrio es igual a 6.15 por 10 a la menos 10 por el exponente a la 1.24 por 10 a la menos 2 T en grado Rankine. ¿Sí? Esa viene de hacer el análisis. Déjenme ponérselos. La ecuación de Arrhenius. Y es este análisis que está aquí. Temperatura en Rankine, tal cual, y la K que viene ahí en la tabla, y esto me da esta tendencia. ¿Ok? Y esta tendencia, pues yo la asocio con una ley exponencial y me va a quedar esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, sí. ¿Dónde quedó la otra? Ya la borré, no, aquí está. Entonces, de ahí saco esta expresión que está aquí. Profe, Hey. perdón, su gráfica fue de K contra T, ¿verdad? Tal cual. Aquí está. K contra T en grado Rankine. O sea, esta depende de T. ¿De acuerdo? Sí. Se la quito. Y me regreso. Entonces, fíjense. Ahora sí ya tenemos las tres ecuaciones con las que vamos a trabajar. Si se fijan, aquí tendríamos que meter esta K. Ahorita la vamos a ver cómo queda. Para que ya resolvamos esta expresión, la ecuación 5, con las ecuaciones 3
que es la del balance de energía, materia, y la 4, que es la del balance de energía. Esas son las 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a ver. Esto no viene en el libro, pero vamos a analizarlo. El caso isotérmico, pensando en que la temperatura del reactor se mantiene en 616 grados Kelvin, grado Rankine. O sea, los 625 grados centígrados. Entonces, para ese caso isotérmico, la K de equilibrio, sustituyo aquí 1616 Rankine, me va a quedar una K de 0.31, ¿no? Que anda más o menos por aquí, en el medio, si se fijan. Entre 0.23 y 1.4, 600, 625, por aquí andaría. Entonces da 0.31 de acuerdo a esta correlación. Dicho sea de paso, la correlación ya la vieron, ¿no? Nos da una R cuadrada de 0.99, lo cual pues me parece muy razonable. Bien, entonces con el valor, como la temperatura es constante, entonces yo ya sustituyo directamente el valor de 0.31 en la expresión de R. Esto me va a dar a mí que dz es igual a 0.0119 de x entre 0.074 por lo que está en el paréntesis. Es decir, ya no quise repetirlo, el cálculo, pero aquí lo tienen. Lo que está en el paréntesis rectangular es este que está aquí, todo este término que está aquí. Y el 0.074 viene ¿de dónde? Pues viene de sustituir la temperatura de 1616 aquí y multiplicarlo por 14,000. Háganlo para que se den cuenta de que les va a dar 0.074. Estamos hablando de un caso isotérmico que, insisto, yo lo puse como un agregado al problema. Nada más para ver cómo se mueven la longitud del reactor en términos de la isotermicidad o en términos de la adiabaticidad, que es lo que hace más ¿cómo se llama? Atractivo hacer el análisis, el comparativo. Entonces, 14,945 por E a la menos 19,748 entre 1616. Y eso le debe dar 0.074. Sí, da 0.0736, pero... Bueno, 0.074. Luego, lo que está acá adentro, el 1.2 entre 0.31, no sé si lo calculé. No lo calculé, pero aquí está. Da 3.87. Entonces, 0.0119 entre 0.074 nos da 0.1608 dx. Y lo que está en el paréntesis rectangular, o sea, aquí, ¿qué es esto que está aquí arriba? Esto que está acá, me va a dar 1 menos x entre 21 más x menos 3.87 x cuadrada entre 21 más x cuadrada. Y eso es lo que meten a la calculadora. Aquí no necesitamos el balance de energía por razones obvias. Ya no necesito explicarles por qué. Vamos. ¿Está claro? Y eso me da una longitud del reactor de 2.089, 2.09, digamos, pies. O sea, si el reactor opera isotérmicamente, la longitud del reactor va a ser igual a 2.09 pies.
¿Sí estamos? Sí, sí, da. Bueno. Ahora vamos a ver caso adiabático. Caso adiabático, pues vamos a combinar estas ecuaciones. Entonces, en el caso adiabático tenemos, aquí ya metimos la K en función de la temperatura, que es la que se dedujo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta K, que está acá en función de T, es la que se mete tal cual, se mete aquí, en la expresión. Entonces nos va a quedar pues todo el término. Y luego el balance, a ver, si ustedes se fijan, en el balance, por eso es importante el balance, ya ahora sí el balance de energía. Aquí tenemos la T. Entonces, la ventaja que tiene el caso adiabático, y eso deben de recordarlo del curso anterior, es que en este caso la ventaja que tenemos es que podemos poner el balance de energía, la temperatura en función directamente de la conversión. Entonces, al poner la temperatura en función directamente de la conversión, podemos nosotros sustituirla aquí y ya tenemos esta expresión en términos de conversión, ya no de temperatura. Y aquí lo mismo, la K la ponemos en función de la temperatura, que a su vez esta temperatura también la ponemos en función de la conversión de acuerdo al balance de energía. Entonces, eso hace un poquito el chorizo, que es lo que estamos teniendo aquí. Si te fijas, la temperatura en este caso, pues queda como 1616 menos 248X. Y luego acá tenemos 6.15, que por 10 a la menos 10 por el exponente, etcétera. Y en la temperatura la volvemos a poner aquí 1616 menos 248X por 21 más X al cuadrado. Esa sería, digamos, la nueva R, pero la ventaja que tenemos aquí es que eliminamos la T y todo lo pusimos en X. Y eso nos va a permitir meter directamente en la expresión del balance de materia, si lo queremos integrar, la expresión de R tal como está aquí. Profe, Dime. a ver, en esta R, la exponencial es únicamente del menos 19,748, ¿no? Y luego está Sí, está multiplicando todo lo dividido demás. entre T, aquí está. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que los corchetes están multiplicando, no son parte del exponencial. No, haz de cuenta que esto es RP igual a K, esta es la K. Nada más que aquí hay un factor de 1.2. Acuérdate cómo está representada la Sí, expresión de R, ¿no? Aquí está. sí, sí, sí. Nada más que. Tiene la K que multiplica a lo que está aquí. Los corchetes los puse para nada más diferenciar que ya lo tenemos en función de X, porque ahí nos aparece otros paréntesis redondos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, a ver, hagan eso. Pongan esta expresión. Y esto nos va a conducir finalmente a esta expresión que está aquí. Ya sustituyendo en el balance de energía la expresión correspondiente a la R. Se hagan los cálculos, ¿no? Por favor. ¿Puedes regresar tantito a la anterior rápido? Esta barra, como da lata. Ajá, ahí sí. Gracias. Ya, si quiere ya. ¿Ya?
¿Sí? ¿Ya llegaron ahí? Sí, ya. ¿Ya? Entonces esto ya lo pueden ustedes manejar en una calculadora científica, o sea que tenga la función de la integral. Y entonces de esta manera pueden obtener con este balance cómo va a variar la longitud en función de la conversión. ¿Sí? Para el caso adiabático, y la ecuación que está acá del caso isotérmico es esta que está aquí, lo mismo. Para el caso isotérmico, ustedes pueden aquí, integrando esta expresión, conocer cómo varía la longitud del reactor con la conversión. Ahora, aplicando criterios, ¿cómo esperarían que fuera la comparación de la longitud del reactor caso adiabático, caso isotérmico para esta situación? Pregunto que cómo esperaríamos que fuera la longitud. ¿Sí? Pues, bueno, ya vi la tabla que hizo, entonces yo creo que es lógico porque siendo isotérmico, pues obviamente vamos a estar metiendo calor para que se lleve a cabo la reacción. Siendo Ya, adiabático, una pregunta inútil, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Pues sí, tienes razón. Digo, qué bueno que te diste cuenta. Obvio, ¿no? Si la temperatura está bajando, pues la R está bajando también. Entonces va a necesitar más longitud del reactor para alcanzar el mismo nivel de conversión del 45%. Entonces, nuevamente haciendo alusión al criterio de análisis de datos, pues obvio que si tenemos un nivel, una situación adiabática o no adiabática, hay que tener mucho cuidado si la reacción es endotérmica o es exotérmica. En el supuesto que tuviéramos una reacción exotérmica, yo esperaría entonces y adiabático el comportamiento, que el reactor se cortara. Todavía fuera más corto. Porque la velocidad se está potenciando. Entonces, si lo vemos a nivel de los resultados que estamos viendo aquí, un comparativo de la longitud del reactor para el nivel de 45% de conversión, pues aquí lo pueden ver ustedes. El azul, los puntos azules son el caso isotérmico,
Y el caso adiabático, el endotérmico, es esto que está aquí. Vean ustedes cómo se está requiriendo mayor longitud de reactor para alcanzar el mismo nivel de conversión. ¿Qué pasa con la temperatura? Pues la temperatura, conforme avanza el pistón, el tapón a lo largo del reactor, pues va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo de 1616, que es la temperatura a la que entra la mezcla, a 1500. O sea que es bastante fuerte la caída de temperatura dentro del reactor. Y finalmente, la constante de equilibrio va variando a lo largo del reactor y en el caso endotérmico sube, va subiendo la constante de equilibrio. En el caso exotérmico bajaría. Eso lo pueden ver en cualquier libro de termodinámica. Se dan cuenta como un problema que que está resuelto, le podemos sacar más información. Y en este caso específico, pues no viene en el problema, no viene resuelto el caso isotérmico, pero pues se lo agregamos como un plus y ya podemos hacer un análisis un poquito más completo del comportamiento del reactor. Profe, Dime. y en términos económicos, ¿qué convendría más? ¿Tener un reactor más grande o meterle... La mejor condición de operación del reactor es el caso isotérmico, ¿no? Para una reacción endotérmica, lo mejor es tener la temperatura lo más alta posible siempre, porque te va a favorecer la R desde el punto de vista económico. Y eso se va a generar en tener un reactor más pequeño, pues. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Por eso, idealmente, si tú logras tener el reactor isotérmico, pues con relación al adiabático, pues te queda mucho mejor el reactor isotérmico que el adiabático. O dicho de otra manera, el comportamiento adiabático en una reacción endotérmica, pues es la peor situación que te puede dar. Eso hay que evitarlo, tratar de evitarlo lo más que se pueda. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Comentarios. Alguien que se haya quedado en el camino. ¿Alguna aclaración que quieran que veamos? Yo sí tengo una pregunta. ¿Ese Dime. es 104 libras sobre libra mol es para la conversión de unidades, pues? A ver, aquí, bueno, la conversión tú la fijas arbitrariamente, ¿no? No, conversión de unidades me refiero. Ah, conversión de unidades. Es que ahí en la producción por tubo puso que son 13.5. Bueno, hay que traducir eso. ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes 13.5 libras de tilbenceno por hora que estás alimentando al reactor. Sí, claro. Y lo multiplicas por 45% de conversión, ¿qué te está dando? La X, la concentración inicial del etilbenceno menos lo que sale, pues se fue como libras mol de estireno que se formaron, ¿no? Ajá, Por libra mol de etilbenceno que alimentaste. sí. Entonces esta libra mol se va con esta libra mol y te van a quedar 13.5 libra mol de estireno por hora. Ajá, Multiplicas por el peso molecular del estireno claro. y te va a quedar la masa de estireno que estás obteniendo. Y eso lo pasas a 24 horas al día para pasar las horas a día y te quedan 15.200 libras de estireno por día, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, estas, si lo dividimos entre 2.2 libras por un kilo de material, es igual a 2.2 libras, ¿no? Del material. Ajá. Entonces, si yo lo divido, voy a pasar, aquí lo puse 7.6 porque es lo que viene en el libro, pero en realidad es 6.9, algo 7. Vamos a decir,
7,000 kilos por día, que serían 7 toneladas por día. Ok. Y esas 7 toneladas, si las multiplico por 2, pues nos da la producción que estamos queriendo obtener, ¿no? Aquí el problema dice, ¿cuántos tubos requiero para obtener esta cantidad? 15 toneladas. Ah, Se supone que lo que hicimos nosotros fue tomar un tubo de 4 pies para obtener, con su longitud correspondiente, para obtener 45% de conversión, y eso nos da estas masas que estamos aquí analizando. ¿Ok? Y esta la calculamos a partir de esto. Esto simplemente es un análisis dimensional que va asociado con esto. Aquí lo que hay que tener muy claro es que la conversión, estamos diciendo finalmente que es la cantidad de producto que estamos obteniendo por mol del producto que del reactivo que estamos alimentando. El reactivo que estamos considerando como referencia en este caso. Si fuera una reacción A más B y ya fuera el reactivo limitante respecto al cual hacíamos nuestro balance, pues ahí estaríamos analizándolo en función de conversión para ese reactivo limitante. Y eso es lo que nos daría la pauta para este cálculo. Este cálculo es un cálculo de análisis dimensional, básicamente. sí. Nada más que tener claro qué significa el 45%. La clave está aquí. Sí, claro. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Y bueno, la conclusión es que se requieren 2 tubos. 2 reactorcitos paralelos. No lo pondría en serie, ¿por qué? A ver. ¿Por qué paralelo y no en serie? A ver, es buena pregunta. Porque entonces partirías ya de una conversión, ¿no? De esa conversión de 0.45. Y luego, Y... y ¿Será porque se quiere mantener constante la conversión? ¿cómo? No te escuché. Estamos diciendo, ¿qué arreglo? O sea, llegamos a la conclusión, son 2 tubos, ok. La pregunta ahí es, ¿qué arreglo hacemos? ¿Ponemos en serie o lo ponemos en paralelo? Acuérdense, ingeniería de reactores es un nombre, para que vean que todo está ligado. No hay nada nuevo en la viña del Señor. ¿Qué sucede si yo agarro el reactor? Imaginen un reactor que me está dando 45% de conversión. Y esa corriente que está saliendo de ese reactor con 45% de conversión, le enchufo otro reactor para que esa misma corriente que salió con 45% de conversión atraviese el siguiente reactor. Pues es evidente que la conversión va a aumentar. No va a duplicarse, ojo, ahí acuérdense que las conversiones no se suman. Aquí hay que calcularla, a ver qué sucede con la conversión a la salida de 2 reactores. Se puede hacer ese cálculo, En cambio, si lo ponemos en paralelo, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo a cada reactor le alimento la cantidad que estamos diciendo y estoy obteniendo por cada tubo 7.6 toneladas por día. Entonces, en paralelo, la cantidad de estireno que estoy produciendo se suman, ¿no? Y no incido en la conversión, porque la conversión que yo quiero alcanzar es 45%. No sé si lo están viendo. Acuérdense que el principio, cuando se manejan arreglos en paralelo, lo que se busca es que las conversiones a la salida de cada uno de los reactores sean las mismas. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están metiendo, no sé,
el doble de la alimentación que estamos teniendo de 13.5, pero lo abrimos, esa alimentación, a los 2 tubos, de tal suerte que mandamos 13.5 con su respectivo vapor a cada uno de los reactores. Entonces, el reactor 1, con 4 pies de diámetro, que le alimentamos 13.5 más 270 de vapor, nos está dando una conversión del 45%, y eso significa que estamos obteniendo, ¿cómo se llama? 7.6 toneladas por día de estireno, o 15.200 libras por día, pues. Entonces, el reactor 2 le agregamos la misma cantidad de tilbenceno y vapor para obtener también las 15.200. Entonces, estamos hablando de 30.400 libras, que traducido a tonelada nos da las 15 toneladas, pues, aprox. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos en paralelo, en términos generales, lo que buscamos es aumentar la capacidad de producción. Cuando ponemos en serie los reactores, lo que aumentamos es la eficacia o la eficiencia de conversión de tratamiento. O sea, hagan de cuenta que ustedes quisieran alcanzar, yo les digo, tenemos 2 tubos con estas características y estas dimensiones, y yo quiero saber qué conversión tendría si yo pusiera los 2 reactores en serie. Entonces ahí, ese es un problema, ¿no? Entonces seguramente voy a tener un 70, un 80% de conversión. Pero voy a tener una capacidad de tratamiento que corresponde a los 13.5 de estireno más 270 de vapor. En cambio, si agarro los 2 reactores y se los pongo en paralelo, a cada uno de ellos les estoy mandando 3.5 de tilbenceno con 270 de vapor. Y cada uno de ellos me va a producir las 15.200 libras por hora, o los 7.6 toneladas por día. Por lo tanto, la capacidad de tratamiento de producción la estoy aumentando al poner los 2 tubos en paralelo. Esos criterios ya ustedes los deben de, espero que los estén recordando. Bueno, jóvenes, en el mismo libro, como para acabar de completar todo el panorama, viene el ejemplo ya resuelto, el 13.4. El ejemplo 13.4. En ese ejemplo 13.4, lo que nos están diciendo es, pues tenemos una cantidad de calor. Estoy buscándolo. Ejemplo 13.4. Sí, 13.3 es el que acabamos de analizar. Y luego viene el ejemplo para un comportamiento no isotérmico, no diabático. Y es el ejemplo 13.4. ¿Sí? Y ahí lo que nos están diciendo en ese ejemplo es que es el mismo problema, las mismas condiciones de alimentación al reactor, etcétera, etcétera. Nada más que ahora vamos a tener un coeficiente global de intercambio de calor con los alrededores. O sea, ya no es adiabático, sino que va a haber intercambio de calor con los alrededores. Una U de 1.6 BTUs hora pie cuadrado de área lateral del reactor por grado Fahrenheit, considerando la temperatura de los alrededores en 70 grados Fahrenheit. Entonces ahí viene el balance de energía completo, o sea, lo que acabamos de analizar, caso diabático, y le agregamos el término de intercambio de calor con los alrededores. Y eso nos conduce a tener una ecuación del balance de energía en función de la conversión y de Z. Y eso ya nos obliga a hacer un análisis numérico para solucionar el problema. Entonces, tarea de aquí al lunes es revisar ese ejemplo. El 13.4. ¿Ok? Y le sigue vigente el problema 13.2,
del final del capítulo, que es la misma reacción, pero con otras condiciones de operación del reactor. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. le paro yo. No sé si tengan alguna duda, un comentario. No, profe. No, por el momento no. Bueno, pues entonces, por mí es todo. Entonces quedamos en eso. Vamos a ¿cómo se llama? Analizar todo esto y yo creo que con esto les da un panorama más general de todo el comportamiento de los reactores. Vimos el caso isotérmico, vimos el caso adiabático y ahora vamos a ver el caso no adiabático. Y a esta tablita pues le vamos a agregar el caso no adiabático y vamos a ver cómo afecta el comportamiento del reactor. Obviamente que lo esperaría en el caso no adiabático, de alguna manera vamos a compensar la caída de temperatura que se da en el caso diabático. Y entonces las condiciones que vamos a encontrar para la misma conversión debe ser una longitud intermedia, ¿no? Entre el caso isotérmico y el caso diabático, como que son los dos extremos, no sé si lo están viendo, para el caso que estamos analizando de una reacción endotérmica. Pero, ¿a qué se refiere con no es isotérmico y no es adiabático? ¿Qué no tiene que ser o isotérmico o adiabático? No. Tienes el caso isotérmico, que no sé qué magias puedas hacer para alcanzar un comportamiento isotérmico del reactor. Siempre va a ser el objetivo, ¿no? ¿Cómo hago para alcanzar un comportamiento isotérmico? Pero es difícil que se logre tener un intercambiador de calor ideal, está medio chino. Sobre todo a gran escala, con reactores grandes. El caso diabático es cuando no tienes intercambio de calor con los alrededores. También, digo, no existe la diabaticidad absoluta, ¿no? Es decir, siempre hay algo de calor que se va. Por más aislante que le pongas al reactor, puedes tener pérdidas de calor. Entonces, el caso no adiabático, no isotérmico, pues es aquel en el que abiertamente, lean el problema que les estoy comentando, el ejemplo 13.4, tenemos un intercambio de calor con los alrededores. O sea, el término de U por el área transversal por la diferencia de temperatura entre la temperatura dentro del reactor y la temperatura de los alrededores, eso es el calor que intercambia el sistema con los alrededores. Y eso se va a traducir en que hay una caída de temperatura, pero que no puede ser tan fuerte. Ahora, ojo, si yo tengo un suministro de calor más grande que el calor que consume la reacción adiabática, entonces no les extrañe que la temperatura pueda aumentar ligeramente o sustancialmente. ¿Sí me expliqué? Sí, O sea, profe. en el caso isotérmico no hay para dónde hacerse, está la temperatura, ahí se mantiene. En el caso diabático, pues cae la temperatura, como lo vimos aquí. Aquí la temperatura va desde 1616 hasta 1500. Aquí no hay intercambio de calor si estamos hablando de un caso adiabático. Pero si hay no adiabaticidad y el suministro de calor, como es el caso, no compensa la cantidad de calor que consume la reacción, entonces la temperatura va a seguir cayendo, pero ya no va a caer como en el extremo que es el caso adiabático. Si la temperatura, si la cantidad de calor que yo le suministro al sistema excede, no sé en qué proporción, la cantidad de calor que consume la reacción, entonces no les extrañe que suba la temperatura. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ahora la otra es poner el calor de intercambio de calor con los alrededores en función de la temperatura que va variando a lo largo del reactor. Y entonces ahí como que el sistema se va a autoajustar. Pero
el criterio en general es ese. Tenemos caso isotérmico en un extremo, caso adiabático en otro extremo, y el caso no adiabático es aquel en donde tú tienes pérdida de calor, pues, o sea, y es bien normal y perfectamente sucede. Vale, profe. Gracias. Bien. Sí. Bueno, jóvenes, pues yo aquí le paro. Si no hay más información, si no hay más dudas al respecto, aquí le paro y bueno, cualquier duda que tengan respecto al examen, espero que lo que haya dicho ahora sirva para reflexionar lo que les comentaba. ¿Ok? Entonces voy a contestar las dudas que me han mandado dos compañeros de ustedes y seguimos con la idea. Ustedes me van a comentar si hacemos el examen el próximo sábado, de este sábado de noche, si les conviene, o nos esperamos a la fecha que está programada por parte de la universidad. Y yo digo que el examen sea un examen global, con un porcentaje que yo insisto, si les perjudica el promedio de las dos calificaciones parciales, pues lo trataría de minimizar para darle más importancia al examen global. Eso sería, digamos, en términos generales, el criterio. ¿Ok? Entonces ya el lunes afinamos esto. Entonces resuelvan el problema, por favor. Viene ahí, vean cómo se establecen las ecuaciones de trabajo ahora en el caso no adiabático. El balance de materia queda intacto, que sigue siendo el mismo. Y nada más lo que tendrán ustedes que plantear ahí es sí, jóvenes, perdón, entró una llamada aquí, como tengo el teléfono en el escritorio, no quise meterle ruido. Entonces, ¿sí quedamos en eso? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, nos vemos el lunes. Si ya no hay más comentarios, nos vemos el lunes. Y cualquier duda, pues seguimos en la misma situación para como sea, seguir aclarando dudas. Ya la semana que entra es la última semana del trimestre, ojo, ¿eh? Bueno, entonces, por mí es todo y nos vemos el lunes. Les mando el fin de semana, les mando la liga para que se conecten para el próximo lunes. ¿Ok? Chao. Bye, bye. Adiós, profe. Gracias, hasta luego.